Fosmen, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otra edición de Mundo Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que todos seguramente conocemos, el estrés. Y para eso estamos con Jorge Omar Domínguez, licenciado en Psicología. Bienvenido nuevamente al segundo programa, Jorge. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Un placer estar acá. Tema seguramente de muchas consultas. Sí, definitivamente. El estrés nos afecta y en varias partes del cuerpo. Una cosa son las partes internas que uno no ve, como por ejemplo la gastritis, la acidez, las molestias estomacales, el famoso colon irritable. Y para eso, qué mejor que contar con un gastroenterólogo. En Instituto IGEA está Martín Toro. Buenos días, Martín. Como buenos días, buenas tardes. Pues este horario es medio complicadito. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Bien? ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas y también qué pasa con cuando el estrés sale hacia afuera, ¿sí? De alguna manera se hace externo. En este caso, la doctora Liliana Usac, médica dermatóloga, nos va a contar todas esas afecciones que nos ocasiona el estrés. ¿Cómo estamos, Liliana? Muy bien, ¿vos? Gracias por la invitación. No, a vos por venir. Y pasa, caída de pelo, brote en la piel, bueno, un montón de temas que vamos a ir hablando. Recordá que todo esto que vamos a estar charlando hoy lo podés ver a través de nuestras redes sociales en www.el9.com. También nos encontrás. Estamos en Mundo Salud OK, Mundo Salud Oficial en Facebook e Instagram y también en www.el9.com. Pero bueno, vamos a comenzar escuchando la palabra de un psiquiatra. El doctor Guillermo Maía nos cuenta en esta cápsula mucho más sobre el estrés. El estrés es potencialmente medicable si lo podemos valorar cuantitativamente, porque todos tenemos cierto grado de estrés, el cual ha ido aumentando. ¿Cuándo cuantitativamente? Cuando produce síntomas físicos a nivel cardiovascular, palpitaciones, puede ser taquicardia, crónicamente aumento de la presión arterial, a nivel respiratorio, el asma, todas las situaciones alérgicas, alergias en la piel, el famoso colon irritable, la fibromialgia que ha ido aumentando, y también a nivel psicológico que va a producir síntomas que la persona muchas veces no se da cuenta y cree que es normal lo que le está pasando por la situación que vive, económica, laboral, de pareja, con lo cual dice, ¿cómo querés que no esté así si mirá lo que me pasa? Los síntomas, el insomnio, irritabilidad, pérdida, puede ser pérdida del apetito o aumento del apetito, trastornos del ánimo, estar muy impulsivo, aislarse socialmente, problemas en la concentración en el trabajo, lo que va a acarrear trastornos en la memoria, que no va a fijar y se me olvido de las cosas. Y esos son síntomas que hay que aprender a valorarlos, tenerlos en cuenta. No estamos acostumbrados, si me duele algo concurro al médico, pero si estoy irritable o no estoy bien de ánimo o no disfruto y me aíslo socialmente es porque tengo motivos, lo voy a solucionar. Con lo cual hay que aprender a que por ahí algún familiar, un tercero, un amigo o un compañero de trabajo me diga, mira, che, me parece te veo así, y prestarle atención a esos síntomas que cuantitativamente, si se van aumentando y se van repitiendo y lo voy manteniendo más tiempo, ahí es posiblemente que yo tenga alguna situación de estrés que sea potencialmente medicable, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos las palabras. ¿Qué pasa, Jorge, cuando llega el paciente al consultorio y dice, licenciado, vengo estresado? ¿Qué es lo primero que manifiesta ese paciente? Antes que nada, la sintomatología dentro del plano del cuerpo, ¿sí? De lo físico, que es precisamente la dolencia. Pasa que en general la mayoría de las personas tienden a consultar cuando el problema ya está instalado. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? El estrés en realidad es una reacción, digamos, psicofisiológica normal del organismo y no todo el estrés es malo, ¿sí? Hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno es eso de que yo me preparo para la acción, es como que el organismo se prepara y mueve ciertas cosas del lugar, ciertos recursos, para que uno pueda responder más eficientemente a la demanda. Por ejemplo, si voy a una competencia de bicicleta, me viene bien estar en la partida estresado. ¿Por qué? Porque tengo más adrenalina, tengo más fuerza, más potencia en las piernas y probablemente pueda ganar. Ahora, como decía el doctor, si el estrés se hace crónico en el tiempo, por ejemplo,
no sé qué va a pasar con la situación del país, no sé qué va a pasar con mi sueldo, no sé si pueda terminar de pagar esta deuda. Ese estrés se transforma en algo crónico. ¿Por qué? Porque hay algo que no se termina de resolver nunca y tiene que ver con cómo yo interpreto los factores que llegan de la realidad. Bien, cada vez hay más consultas por estrés, hay más casos de estrés. ¿En el consultorio lo notás? Sí, definitivamente. Y tiene que ver también con una cuestión de macrocontexto. Hay un grado de incertidumbre respecto de un montón de factores, sobre todo el factor económico, del que dependen muchas otras cosas, y por ende la gente anda inquieta, anda enojada. Si uno lo puede ver en el tránsito, la gente conduce mal, se insultan. Cualquier cosa parece ser motivo para explotar y descargar eso, que es concretamente estar todo el tiempo con el organismo sobrecargado. Bien, yo quiero saber, Martín, qué pasa con estos síntomas que uno es. Si el huevo o la gallina, por decirlo de manera más común, uno tiene una enfermedad y el estrés la exacerba. Por ejemplo, supongamos, ya tenés una tendencia a tener problemas intestinales y el estrés te lo exacerba, o el estrés te puede producir, por ejemplo, gastritis, colon irritable, que son las consultas, me imagino, más frecuentes. Sí, un poco de las dos. La respuesta sería sí en los dos casos, rescatando el concepto que decíamos de que hay una parte que es fisiológica, o sea, normal en el estrés, y una parte que es el mal manejo del estrés. Lo que vemos los gastroenterólogos es mucho el mal impacto, el mal manejo del estrés, y eso se manifiesta en todo lo que por ahí no lo conocemos, que es el sistema nervioso entérico, que es toda una parte del sistema nervioso que está desde la boca hasta el ano, toda la pared del tubo digestivo, y tiene tantas neuronas como, por ejemplo, para darse una idea, el cerebro de un perro tiene las mismas neuronas que tenemos nosotros en el aparato digestivo. Es tan relevante esto que a veces no nos damos cuenta. Los ejemplos más típicos que vemos son la persona que va a rendir un examen y tiene diarrea, o mujer, y en este caso no es por una cuestión de género, sino porque es más frecuente en las mujeres que se van de vacaciones y no pueden ir al baño durante el periodo de vacaciones. Estos dos son influencias en el cambio de los hábitos y en el mal manejo del estrés, que puede ser en el caso del examen por el examen, el cambio de hábitos, cambio de baño, más cercanía con gente con la que no está normalmente en contacto. Entonces, tenemos una gran parte de esta enfermedad que vos me preguntabas si algún otro tipo de enfermedades, el síndrome de intestino irritable, y acá hay un concepto que quiero dejar bastante claro. Sí. Siempre hablamos de colon irritable, haciendo alusión anatómica a lo que es la parte final del tubo digestivo. Y nosotros desde hace rato le decimos síndrome de intestino irritable porque no es solo el colon, participan otras estructuras que pueden ser desde, como te decía, desde la boca hasta el ano, y conforman un gran grupo de enfermedades que se llaman trastornos de la interacción intestino-cerebro, como que el cerebro está mal conectado, tiene una mala conexión con el otro cerebrito que es el intestino. O sea que esa publicidad que dice el intestino es el segundo cerebro, que hay un medicamento que lo promocionan, de alguna manera estaría avalado en líneas generales, digamos. Sí, exactamente, de alguna manera estaría avalado. Y por otro, este es el gran grupo de pacientes. La mayoría, y hay estadísticas que dicen que hasta el 20% de la gente tiene síndrome de intestino irritable. La realidad que tenemos encuestas en la Argentina relativamente recientes en las que dicen que más de la mitad de los argentinos, por lo menos una vez al mes, tenemos algún síntoma digestivo. Inflamación, dolor, diarrea, constipación, lo cual te dice la frecuencia, lo tan importante que es, pero no todos consultan. Ahí está donde el patrimonio de la psicología y la psiquiatría son los que cada vez estamos trabajando más en conjunto, porque el que consulta es porque tiene alguna razón en particular por la que va a consultar. Y además existen otro tipo de enfermedades que con el estrés o con el mal manejo de estrés se exacerban. Las enfermedades inflamatorias intestinales, que compartimos mucho acá con la colega, psoriasis, piel e intestino. Este tipo de enfermedades, episodios de estrés que uno no puede manejar, se reflejan en crisis de la enfermedad. Por lo tanto, como te decía, sí en los dos casos, y es correcto en los dos casos. Claro, de las dos maneras pasa. Ahora, Liliana, ¿qué pasa con esa gente que con el estrés dice se me cae el pelo? Que es lo más normal que uno escucha, se me cae el pelo, en el caso por ahí de las mujeres, el tema de las uñas, ese tipo de afecciones que por ahí son más visibles, por ahí lo otro es más sintomático, una acidez, un dolor de panza lo sentís, pero lo otro es más visible. ¿También el estrés influye mucho en eso? Muchísimo. En realidad en el pelo, muchísimo. No tanto quizás en las uñas, pero sí en el pelo. El pelo se implanta sobre lo que es el cuero cabelludo, y debajo del cuero cabelludo hay un músculo que cuando se tensa el músculo la irrigación a la raíz del pelo no llega en forma normal. Por lo tanto, aquello que necesita el pelo para crecer en forma habitual no crece. Eso es cuando hay una caída masiva del pelo. Pero hay patologías en donde el estrés
cuando uno tiene una herencia de predisposición, pueden aparecer áreas sin pelos, y esas áreas sin pelos, que se llama alopecia areata, donde nosotros ahí sí vamos al psicólogo y mandamos al paciente al psicólogo, porque tiene mucho que ver, es una enfermedad psicosomática de base, una de las más importantes. No es una patología meramente dermatológica, ahí es una patología en donde se ensamblan varias cosas. Bien, algo que siempre me preocupa y me parece que está bueno que lo debatamos con profesionales de la salud es que muchas veces vos vas al médico, el médico te dice esto es estrés. Y yo siempre digo que por ahí hay que descartar una patología de base, no todo es estrés. ¿Cómo lo manejan ustedes de cada una de las áreas, en el caso de la interconsulta y todo lo demás? Y arrancamos con vos, Jorge. Lo primero es ver las cuestiones elementales, poder chequear de cuáles son los hábitos rutinarios de la persona. Cómo duerme, cómo come, cuánto descansa, si hace algo de actividad física, qué relación tiene con su trabajo y su familia, y si no hay alguna situación, por ejemplo, un duelo en curso que condicione el estado de ánimo. Ya, digamos, eliminando esos factores, uno podría llegar a darse cuenta de que si hay una dolencia, no depende de una situación de estrés exclusivamente. Bien, y en el caso de lo gastrointestinal, Martín, es lo mismo. Hay mucha gente que pasa años, por ejemplo, tomando pastillas para la acidez y sin medicar, de venta libre. Sí, ¿qué pasa en esos casos también? Sí, apuntamos a menos medicación y más conocer la enfermedad, que un poco la idea de este tipo de programas es difundir de qué se trata. El intestino irritable es una condición, no es una enfermedad. Son periodos, generalmente épocas que estás mal, que alternan con épocas en que estás mejor. Y eso lo puedes ver, hay gente que come la misma comida en momentos que está muy estresado y le cae mal, y cuando está de vacaciones lo come y no tiene ningún problema. Con respecto a cómo detectamos lo de la enfermedad, nosotros tenemos dentro del interrogatorio lo que se llaman pautas de alarma o banderas rojas. Si el paciente, por más que nos parezca que sea intestino irritable, tiene pérdida de peso, tiene anemia, tiene algún otro signo, nosotros inmediatamente no vamos a quedarnos con ese diagnóstico, sino que vamos a ir a hacer un descarte de otras patologías que puedan generarlo. Y por otro lado, y también digamos, se ha vuelto un tema relevante para nosotros, cualquier paciente con una enfermedad también puede tener colon irritable. Hay una superposición que es importante. No porque vos tengas, por ejemplo, reflujo, que es la sensación de acidez, claro, y te estudian y tenés una esofagitis, que es una irritación del esófago, no necesariamente es solamente por eso. Vos también podés tener el impacto del mal manejo del estrés a través de una dispepsia funcional, que es lo que la gente le llama gastritis habitualmente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los signos de alarma, que es lo que nosotros buscamos para ver si hay que hacer más estudios, pero no dejar de tener en cuenta que pueden estar las enfermedades como solapadas, una encima de otra. Bien. Lilian, en el caso de la dermatología, ¿la gente consulta o no consulta? Porque a veces sentís, por ejemplo, el herpes. Viste que hay mucha gente que la ves por ahí con la cremita del herpes, que también va y la compra en la farmacia. O bueno, algún problemita, alguna dermatitis, una cosa. ¿Se consulta o no se consulta por estrés en la dermatología? No, el paciente generalmente viene con una dermatitis atópica o cualquier otro proceso, una psoriasis, un vitiligo, y no lo asocia con el estrés. Pero nosotros los dermatólogos sabemos perfectamente que el estrés colabora al menos en un 30% a dar un montón de síntomas o a una mala respuesta al tratamiento. Entonces, somos nosotros los que enviamos a que vaya al psicólogo, a ver, indagamos qué otra patología puede haber. Yo hago mucho dermatopediatría, es decir, hago mucha parte de niños. Y si un niño viene todo peladito, tengo que pensar que algo está pasando. Lo envío al psicólogo, que me dé una mano, que me ayude a buscar qué causa pudo haber puesto de manifiesto, haber dado el puntapié inicial para que lo que genéticamente estaba predispuesto aparece. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte. Tras la pausa vamos a escuchar testimonios de personas que han pasado por distintas situaciones de estrés y los profesionales les van a dar consejos. Ya volvemos. Clínica de Ojos, 0800-333-6567. Acá seguimos en Mundo Salud. Segundo bloque, te lo dijimos antes de irnos a la pausa, gente que la ha pasado mal por el estrés. En este caso, conocemos el testimonio de Julián. El estrés yo lo siento más que nada en el estudio en la facultad, cuando llega la hora de rendir o de presentar trabajo, las prácticas, lo siento mucho y se me presenta en forma de mal humor, empiezo a sentirme mal socialmente con la gente y bueno, nada, encuentro la manera de solucionarlo en la actividad física.
venir al gimnasio, salir a correr, practicar el deporte que me gusta y bueno, y cuando pasa eso, el estrés empieza a bajar un poco. Bueno, ahí escuchábamos a Julián, dice voy a rendir, hago actividad física, perfecto, el estrés baja un poco. Pero ¿qué pasa con esa gente, Jorge, que de repente tiene que rendir, tiene una seguidilla de exámenes o actividades, no puede hacer actividad física? ¿Qué consejo le damos desde la psicología? El estrés, como decíamos, es una manera en que el cuerpo se prepara para la acción. Tiene que ver con el hecho de que el organismo se prepara para una acción de carácter físico y tiene que ver con nuestra herencia como especie. Nuestros ancestros tenían que tener una respuesta física a los estresores, ¿sí? Concretamente, que viniera un animal a tratar de comernos o tener que defendernos. Por ende, el cuerpo se carga, digamos, de energía, los músculos y demás, para dar una respuesta en este sentido. Cuando uno va a rendir un examen, nada de lo físico se va a expresar y el cuerpo está cargado para tal fin. Por eso es que Julián nos decía que él, haciendo actividad física, se estabiliza. Y claro, porque el cuerpo se preparó para moverse y al poder hacer actividad física se puede calmar. ¿De qué manera podemos evitar este tipo de cosas cuando vamos a rendir un examen? Por ejemplo, respirando, con una respiración de carácter abdominal, empezamos a enviar un mensaje a este sistema, que es el sistema simpático, de que no estamos bajo ataque. También respecto de los días anteriores al examen, tratar de hacer algo que nos distraiga, porque un examen sería como para nuestros ancestros tener el tigre a dientes de sable todo el día acá, porque estamos pensando todo el día en que nos va a ir mal, que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro, y se transforma en una respuesta crónica, ¿sí? Entonces, una distracción nos permite volver al equilibrio y actividad física, regular los químicos del cuerpo que están cambiando para ponernos en acción. Perfecto, momento de ver entonces el testimonio de Leo y qué le aconsejamos con los profesionales de Mundo Salud. Hago judo, en una competencia me lesioné la rodilla, realmente me generó mucho estrés porque me sacó de mis objetivos, me desconcentró y sobre todo me generó una angustia grande saber que iba a estar fuera del ritmo de actividad física y sobre todo de la competencia internacional. Para contrarrestar el estrés, trato de enfocarme ocupando mi cabeza en actividad, sea física, laboral, fundamentalmente activarme con lo que es ejercicio, venir al gimnasio, entrenar judo en mi instituto. Martín, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos actividad física, nos entrenamos, pero sin embargo uno siente por ahí esa acidez estomacal, esa molestia que uno, bueno, asocia al estrés? Más allá de la medicación, ¿hay algunas pautas alimentarias o algo que nos puedas recomendar o aconsejar? Sí, la primera de las recomendaciones es que, así como decían en los testimonios, que buscan hacer ejercicio, buscan hacer alguna forma de liberar esa energía, llamémosle negativa en sentido figurado. En el caso del aparato digestivo, eso lo liberan en el aparato digestivo, en el sistema nervioso entérico, y eso es lo que genera los síntomas. Por lo tanto, hacer ejercicio es una buena opción para tratar de evitar los síntomas digestivos, y muchas veces la ansiedad o este síndrome ansioso hace que comamos a las apuradas. Siempre el paciente nos pregunta sobre qué tipo de alimentación, y la realidad es que si no vamos primero a lo básico, que es cómo van a comer la comida, parece algo que a veces nos dicen, bueno, pero eso es lógico, y sin embargo la mayoría de nosotros, si nos preguntamos cuánto tiempo nos tomamos para comer, cuánto tiempo nos tomamos para sentarnos, apagar el celular, apagar el televisor y dedicarnos a comer, realmente es poco lo que lo hacemos. El cambio en los hábitos, el alimentarse en un ámbito relajado, el tomarse el tiempo, que tiene mucho que ver con lo que nombraba Jorge de respiración abdominal, tiene el tema de frenar, poder frenar, poner un freno cuando uno va a comer. Bajar un cambio, el famoso bajar un cambio, bajar un cambio. ¿Y el tiempo de alimentación cuánto sería, más o menos? A ver, está bueno esto que vos decís de dejar el celular, dejar la distracción, pero más o menos, ¿qué tiempo podríamos dedicarle a un almuerzo o cena promedio? Es variable, pero en general nosotros aconsejamos 20 minutos. No recuerdo de dónde ha salido ese dato, pero lo que sí te puedo decir es que existen algunas respuestas fisiológicas que si uno come más rápido, no llega la orden después a la cabeza de saciedad, no está el freno para decir basta, ya tenés que dejar de comer. Entonces recomendamos un mínimo de 20 minutos desde que empieza el plato hasta que la persona va a terminar el plato. Yo creo que con esa pauta, con el cambio de hábito, con comer más lento, no acostarse inmediatamente después de comer, esperar 1 hora y media, 2, comer más en la mañana, al mediodía y no tanto en la noche antes de acostarse, si ustedes se pueden a pensar es todo lo que hacemos habitualmente, ya con ese cambio es más provechoso que pensar que voy a comer un poquito de pollo, pero lo voy a comer en la noche estresado, parado con el celular corriendo. Ese cambio es importante. Bien, ¿y siempre comer sentado?
intentar hacerlo. Intentar hacerlo en la medida que se pueda. Liliana, hay mucha gente que tiene el problema de la sudoración excesiva. Muchas veces hemos escuchado chicos que hacen ejercicio. ¿El estrés en esto influye? Sí, muchísimo. Muchísimo porque, bueno, durante el proceso donde el estrés deja de ser ese estrés benéfico, se liberan sustancias que van a estimular a la glándula endocrina, que es la que produce sudor y produce mayor cantidad de sudor. Manos, pies, cabeza, todo el cuerpo. Entonces, la manera en que uno tiene de mejorarlo, aparte de lo que dijo el licenciado, que es como nosotros solemos decirle al paciente, bueno, hay medicaciones que se pueden usar y andan muy bien, pero el estrés causa una hipersudoración muy importante. Bien, bueno, hemos visto cuáles son los daños del estrés, son muchos los daños que genera el estrés. Vamos a compartir el último testimonio, en este caso el de Nahuel. Lo que más me genera estrés es la rutina diaria y el trabajo. Por estar con tanta conexión con la gente y tan intensos los días, por ahí son los que me genera mucha tarea día a día. Y lo que me relaja y me desconecta, que es mi cable a tierra, es el kitesurf y la conexión con la naturaleza. Perfecto, una vez escuchábamos el tema del ejercicio. Lilian, en esta época también donde uno vive tan estresado de esa actividad física, uno deja de cuidar la piel, por ejemplo, no usando protectores solares, ese tipo de cosas que seguramente eso, más el estrés, genera otro problema. En realidad la piel, cuando se libera el cortisol, que es lo que produce el estrés, se lastima la fibra de colágeno y se envejece la piel. Entonces, si no ponemos pantalla solar y encima tenemos estrés, terminamos a los 40 o 50 años con un fotoenvejecimiento muy importante. Así que el estrés va desde eso, desde esos pequeños puntos, esos pequeños detalles, que con una pantalla solar 20 minutos antes de salir a hacer el ejercicio y reponerla cada 3 horas, estaríamos perfectos. ¿Qué es lo que más cuesta? Reponerla cada 3 horas. Reponerla es lo que más cuesta, sí. Es la parte complicada. Pero han salido nuevos productos que duran más tiempo, así que se puede ir prolongando eso. Bien. Jorge, ¿qué papel juega la naturaleza en esto? Hemos visto los casos, bueno, salvo a correr, salvo a hacer deporte, salvo a hacer ejercicio. ¿Qué tan beneficioso es la vida al aire libre para bajar un poco y disminuir el estrés? Se han hecho muchísimos estudios al respecto y siempre se correlaciona positivamente con la posibilidad de relajarnos, ¿sí? Este ritmo de vida que tenemos, donde tenemos estresores y donde tenemos siempre que correr contra el tiempo, el celular suena, los mensajes, que el mail, que si no es el WhatsApp, que si no es otra cosa, ¿sí? Nos ponen permanentemente en un estado de presión general que nos obliga a estar en un estado de estrés. Cuando uno conecta con la naturaleza, hay un principio fundamental de nuestra especie concretamente que pareciera que se activa. De hecho, en los hospitales, cuando hay gente que está internada, las personas que tienen ventanas que dan a lugares verdes se recuperan mucho más rápido que aquellos que no. Bien, bueno, entonces buen consejo, actividad al aire libre, caminata, relajarse. Vos te estás preguntando cuándo es necesario medicar si sufrís estrés. En esta cápsula el doctor Guillermo Maía nos cuenta mucho más. Es peligroso porque por ahí lo que se recurre es a medicar con ansiolíticos, las benzodiazepinas, con lo cual esta sustancia tiene un potencial adictivo. Muchas veces algún familiar o la persona tiene acceso a la medicación y se automedica para poder afrontar situaciones, con lo cual lo va a tomar durante un tiempo largo, ¿sí? Y por el potencial adictivo que tiene, y no va a ser controlado por un médico. A veces el médico le explica, le dice, bueno, estás nervioso o no puedes dormir, tómate esto, pero no le dice cuánto tiempo y no se trata la causa que genera el estrés, con el cual si yo mejoro la causa va a desaparecer la situación de estrés, como lo que yo siempre digo, si vos te duele el hombro y tenés una artrosis, vos tomás un analgésico, el dolor baja, pero la artrosis sigue, vos tenés que tratar la artrosis, ¿sí? Bueno, lo mismo con los ansiolíticos, hay que tratar la causa psicológica evaluar situaciones de afrontamiento y si es necesario medicarlo, bien dirigido con un tiempo prudente de respuesta de la neurona para evaluar una futura alta. Jorge, brevemente, antes de despedirnos, 3 consejos para bajar el estrés que pueden llegar a ayudarnos en casa. 3 consejos. 1, vigilar el tema, como decíamos recién, de la respiración y cuidar, tener los hábitos más básicos en control. Comer bien, dormir bien, descansar, ¿sí? Punto número 2, meditación funciona muy bien para bajar el estrés, ¿sí? Habría que hablar largo y tendido sobre el tema.
pero quizás el punto 3 sea el tipo de meditación más interesante, que es el mindfulness, y que tiene que ver con estas dos disciplinas que decían acá los doctores. El mindfulness es tener conciencia plena o conectarnos con el momento presente en la acción de hacer algo en particular. Por ejemplo, comer se puede transformar en una actividad meditativa, ¿sí? Donde yo puedo sentir el aroma de lo que estoy comiendo, sentir las texturas, darme el tiempo para masticar y sentir cómo van transformándose los sabores, o ponerme un filtro solar. Cuando uno se acaricia a sí mismo y se toca, es una sensación muy placentera, que puede hacerlo uno o puede hacerlo alguien más en la familia. Si uno deja de pensar que tiene que ir a pagar la factura después de que le pongan el filtro, puede transformarse concretamente en una actividad muy desestresante. Bien, cosas básicas y muy fáciles de hacer. Muchísimas gracias, Jorge Domínguez. Muchas gracias, Martín Toro. Muchas gracias, Lidia Lusac. Los veo todos muy relajados. Ninguno está estresado, así que muy bien. No. Nos han transmitido eso. Muchas gracias por los consejos. Gracias. A ustedes también por estar del otro lado. Próximo sábado, presten atención porque vamos a hablar de un tema también súper importante aquí en Mundo Salud. Lo que es el sobrepeso y la obesidad, que cada vez afecta a más personas. Hasta la próxima edición. Que estén muy bien. Chao.